revelado, el increíble giro de una infidelidad que transformó vidas y dejó una huella sorprendente. Luis, un médico respetado en su pequeño barrio de México, se encontraba cara a cara con la desolación. Acababa de descubrir la infidelidad de su esposa Patricia y su mundo, que había sido un refugio de amor y valores sólidos, comenzaba a desmoronarse. La noticia le golpeó como un martillo, fragmentando su identidad como padre y profesional. Su mente aceleraba en un ir y venir de imágenes y recuerdos, todo lo que creía seguro ahora era cenizas. Las prácticas clínicas que una vez le llenaron de orgullo ahora le parecían vacías. ¿Cómo podría ayudar a otros cuando su propia vida se desmoronaba ante sus ojos? Durante días, Luis se preguntaba cómo había dejado que el dolor lo envolviera tan intensamente. No solo había perdido la confianza en su esposa, sino que se sentía traicionado por todo lo que había construido. Se sentía expuesto, vulnerable, como si las paredes de su hogar se estuvieran acercando, cerrándole cada vez más. En este pequeño barrio, donde el chisme se propagaba como el viento, temía por su reputación. Su imagen de médico competente, de padre ejemplar, se llenaba ahora de sombras. Pero, ¿cómo podría enfrentarse a sus hijos cuando él mismo se sentía quebrado? Buscando apoyo, Luis se dirigió al doctor Javier, su mentor y figura paternal. En la calidez de la oficina del doctor, llena de libros sobre neurología y filosofía, las largas charlas se convirtieron en su único alivio. Javier, quien había enfrentado un corazón roto por traiciones pasadas, le ofrecía consejos que resonaban: el dolor puede ser una herramienta de transformación, pero solo si decides usarlo como motor, no como ancla. Sin embargo, la idea de reinventarse le generaba más dudas que confianza. En su mente, la batalla interna crecía, haciéndolo cuestionar su derecho a ser feliz nuevamente. ¿Debería seguir luchando por un amor que tenía que sanar, o sería mejor dejarlo ir? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el paso del tiempo, el deseo de redención se convertía en un fuego interno que lo empujaba a replantearse su futuro. Además, un descubrimiento inesperado sobre una herencia familiar salió a la luz, amenazando con alterar todo lo que creía sobre su vida y su papel en su comunidad. Este nuevo conocimiento no solo lo llenaba de incertidumbre, sino que lo empujaba hacia un camino en el que debía enfrentarse a aquellos que habían elegido olvidar el pasado. La angustia crecía, convirtiendo cada pensamiento en un eco de desesperación. Luis sabía que el momento de la verdad debía llegar. Cada vez que se miraba al espejo, la pregunta se apoderaba de él: ¿podría enfrentar a Patricia y a su comunidad con la dignidad que merecía? La tensión escalaba, y los días se convertían en semanas, con Luis al borde de una revelación que podía cambiarlo todo. Una noche estrellada, con el corazón agitado, sabía que debía hablar ante su familia. ¿Sería capaz de liberarse de la carga del dolor? La luz tenue iluminaba su hogar, ahora un campo de batalla emocional. Luis se encontraba en el precipicio de su destino, listo para dar el paso crucial. Pero con cada exhalación, la duda alimentaba su miedo, haciéndolo cuestionar si su verdad sería el camino hacia la redención o una carga que lo condenaría aún más. La sala permanecía en silencio, cada mirada en él, esperando una respuesta. La mirada de sus hijos atravesaba a Luis como dagas invisibles. Cada parpadeo de incertidumbre mientras se luchaba con las palabras lo hacía más consciente de la carga que llevaba. La luz tenue de la habitación acentuaba las sombras en su rostro, un recordatorio constante de su dolor. ¿Cómo podría compartir una verdad tan desgarradora sin que eso afectara sus frágiles corazones? Luis sentía su pecho oprimido.
Las palabras que había ensayado en su mente se desvanecían sin poder concretarse. En su subconsciente, la voz del doctor Javier reverberaba: el dolor puede ser una herramienta de transformación. Pero él no veía una salida, solo un laberinto sin fin que lo llenaba de desconfianza. Aún así, el deseo de liberarse de la pesada carga crecía en él. Tomó una respiración profunda y finalmente comenzó a hablar, buscando no solo el alivio para su alma, sino la necesidad de enfrentar su verdad. Hijos, hay algo que necesito que sepan, balbuceó, intentando mantener la calma en su tono. Las miradas de ellos se intensificaron, cambiando de curiosas a preocupadas. Luis se preguntaba si realmente podrían entender el dolor que lo consumía. La revelación de Patricia había desenmascarado más que la infidelidad, había expuesto su propia vulnerabilidad. Su rol como médico, quien cuidaba y sanaba, se sentía ahora hueco, puesto a prueba por su incapacidad de sanar su propia herida. En la confusión, comenzó a dudar de sus habilidades. ¿Sería capaz de llevar a cabo una cirugía crítica al día siguiente, cuando apenas podía controlar sus pensamientos? Sin embargo, en su mente surgió una chispa. A través de la opresión emocional, recordó su juventud, cuando la medicina se había convertido en su vocación elegida. La pasión por ayudar a los demás había sido su norte, no solo por su deseo de ser respetado, sino por un profundo sentido de propósito. Decidido a enfrentar sus miedos, se preguntó si, en medio de su sufrimiento, podría volver a encontrar esa pasión y, al hacerlo, ayudar a otros a superar sus propias luchas. Después de la conversación con sus hijos, que fue más difícil de lo que había anticipado, tomó la decisión de buscar ayuda profesional. Comenzó a asistir a sesiones de terapia, donde exploraba su identidad, cuestionaba sus decisiones y luchaba con su propia humanidad. Sus sesiones revelaron un lado de él que había estado dormido, la determinación de reconstruir su vida, de no ser solo la víctima de su historia. Con cada encuentro, Luis empezaba a descubrir sus límites, a entender que su dolor no era un signo de debilidad, sino una invitación a crecer. Se dio cuenta de que el camino hacia la sanación requería más que compartir su historia, necesitaba volver a ser el médico que una vez fue, enfrentando no solo a su comunidad, sino también a sus propias inseguridades. La redención no vendría de las palabras, sino de sus acciones. Sin embargo, a medida que se acercaba a un sentido de claridad, un mensaje inesperado de Patricia llegó a su teléfono, alterando el frágil balance que estaba forjando. Las palabras en la pantalla lo congelaron: necesitamos hablar, he estado pensando en lo que hicimos. Luis sintió un escalofrío recorrer su columna, un recordatorio del dolor y la traición, pero también de la posibilidad de una conversación crucial que podría alterar nuevamente el rumbo de su vida. ¿Sería capaz de manejar esa confrontación, y cómo afectaría su camino de sanación? Aún con las respuestas a sus múltiples preguntas atadas a su piel, Luis comprendía que cada decisión contaba. Enfocándose en la próxima etapa, se preparó para abrir una puerta que podría llevarlo a la revelación final sobre su verdad y su futuro. La notificación de Patricia titilaba en su pantalla, una tormenta de sentimientos y recuerdos abrumando a Luis. Decidido a dar un paso hacia su propio crecimiento, sabía que debía enfrentar ese momento inevitable. Era momento de estar presente, no solo como padre y profesional, sino como el hombre que estaba intentando volver a construir su vida. Con la mente en ebullición, Luis tomó un momento para meditar sobre la conversación que se avecinaba. Se encontraba en un cruce de caminos. Reflejó sobre su progresiva sanación, las tardes complicadas en terapia y lecciones de autocompasión que habían empezado a modificar su perspectiva. Darse cuenta de que su dolor podía ser fuente de crecimiento se convirtió en una brújula dentro de su tempestuosa mente. Empezó a visualizar su día en el quirófano. La imagen de un paciente al que tenía que salvar le daba cierta claridad y propósito persuasivo. Debo recuperar mi esencia, se repetía en voz baja, decidido a reescribir su narrativa personal. Sin embargo, la ansiedad brotaba como un espectro inquieto, recordándole la conexión tensa que aún existía con Patricia. Estaba consciente de que la confrontación debería ser constructiva,
no destructiva. En la terapia, su psicólogo había enfatizado la importancia de expresar sentimientos sin culpa, de procurar una conexión auténtica. Las palabras pueden abrir puertas o cerrarlas, le decía Javier. Esa premisa le resonaba en los momentos más oscuros. Luis deseaba expresar su dolor, pero también entender el corazón detrás de la traición. Con un puñado de respiraciones profundas, contestó el mensaje de Patricia, pidiendo un encuentro en un café cercano, un lugar desencadenante de recuerdos tanto buenos como amargos. Mientras su cuerpo se preparaba para la cita, su mente se dedicaba a armar el marco emocional de su discurso. Escuchar primero será fundamental, se decía. La curiosidad y el anhelo de respuesta tenían su peso, pero el miedo todavía ardía sobre sus hombros. El día del encuentro, las luces del café eran cálidas y acogedoras, un contraste con la frialdad que sentía en su pecho. Al entrar, vio a Patricia sentada en una mesa, nerviosa, como un pájaro atrapado en un cristal. Su respiración se detuvo por un instante, había un eco de los años compartidos en esa mirada, una vez llena de amor y ahora cargada de arrepentimiento. Cuando se sentó frente a ella, una mezcla intensa se hizo palpable. Patricia inició la conversación hablando de sus propios sentimientos de culpa, revelando el vacío que había sentido desde la ruptura. Luis la escuchaba con atención, sus ojos absorbían cada palabra, pero su mente estaba inmersa en un dilema: ¿podría superar esta traición o estaba destinado a vivir anclado en ella? Las nuevas revelaciones de Patricia, sobre sus propios miedos y vulnerabilidades, empezaron a abrirle un camino hacia la empatía. Aún así, cada sinceridad de su exesposa tamborileaba en su mente, planteando preguntas difíciles de manejar. ¿Era posible reconectar y sanar los viejos daños, o sería solo un eco más en su búsqueda de redención? Mientras la conversación avanzaba, Luis se dio cuenta de algo dentro de él. Necesitaba un cierre personal, no solo para sanar su relación con Patricia, sino para reconciliar los fragmentos rotos de su propia vida. Con cada palabra suya, esa chispa de propósito regresaba lentamente, una validación de su lucha por el cambio. Al final, se miraron profundamente, las palabras podían guiar, pero tendrían que decidir si abrirse una vez más. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión valiente sobre su futuro, sonó el teléfono de Patricia. Al ver la pantalla, su rostro se tornó pálido. «Es mi madre», murmuró. «Está en el hospital». Luis sintió que el tiempo se detenía. ¿Podría esa nueva crisis cambiarlo todo una vez más? Con su corazón latiendo con fuerza, supo que la elección que tomaría ahora definiría su camino no solo como médico, sino como hombre en recuperación. Justo cuando se preparaba para levantarse, la tensión en el aire se volvió palpable. ¿Sería capaz de enfrentarse al caos que surge de la vida o se perdería en el miedo de una vez más? La incertidumbre llenaba la habitación, y Luis se encontró preguntándose, una vez más, hacia dónde debía dirigir su vida. Luis sintió el golpe de la noticia. El rostro de Patricia se desdibujaba bajo la presión de la angustia. Si bien una parte de él deseaba permanecer a su lado para ofrecer apoyo, otra parte se cuestionaba si realmente estaba preparado para enfrentar el caos que se avecinaba. La herida de la traición aún ardía en sus entrañas, y la incertidumbre sobre cómo gestionar su propia vulnerabilidad resonaba en su mente. ¿Quieres que te acompañe al hospital?, preguntó, intentando enmascarar su propio tormento. La decisión de ser un soporte para Patricia, un gesto de empatía, tendría que ser calculada. En su interior, un diálogo luchaba por salir. La necesidad de validar su propia experiencia le decía que debían abordar su relación en términos claros antes de ejecutar cualquier acción. Patricia sintió, aunque el miedo coloreaba su rostro. «Sí, me gustaría que vinieras. No sé cómo va a reaccionar mi madre». Su voz tembló, y Luis sintió la inercia de sus emociones llevándolo hacia una nueva dirección. Mientras caminaban juntos hacia el hospital, una extraña conexión comenzó a florecer entre ellos. La gravedad de la situación demandaba que todos los rencores y viejas heridas quedaran a un lado.
El ajetreo y ruido del tráfico parecían fundirse en un segundo plano. Luis reflexionó sobre la oportunidad que se presentaba, no como una reconciliación, sino como un acto de humanidad. Podía, de hecho, convertirse en un espejo de compasión que quizás los ayudaría a sanar. El ambiente del hospital era desolador y frío, contrastando con la calidez del café. A medida que se acercaban al área de emergencia, Luis se sentía más ansioso. La idea de tener que lidiar con la madre de Patricia, cuya desconfianza hacia él siempre había sido palpable, lo sumía en inquietud. Sin embargo, sabía que esta situación significaba más que una prueba de su carácter ante su exesposa, se trataba de un paso hacia su transformación personal. Entraron en el cuarto de urgencias, que emanaba un fuerte olor a desinfectante y angustia. La madre de Patricia yacía en una cama, visiblemente debilitada. La vida humana en su fragilidad se hizo más real que nunca para Luis. En una fracción de segundo, entendió que cada instante contaba, no solo para ayudar a Patricia, sino también para redefinir su propia historia. Patricia se acercó a su madre y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Luis se quedó atrás, observando cómo la vulnerabilidad de Patricia la permitía conectarse profundamente con su madre. En ese momento, su propia lucha pareció desvanecerse un instante, convirtiéndose en un espectador del poder humano de la empatía. Se dio cuenta de que su propósito como médico no se limitaba a las habilidades técnicas, sino a la capacidad de ser un pilar de apoyo en las crisis emocionales. Mientras escuchaba las palabras de consuelo que Patricia ofrecía, una nueva chispa de determinación se encendió en su interior. Necesitaba integrar esa lección en su vida profesional y personal. La compasión genuina a menudo emerge de las cenizas de los desafíos más crudos. La llegada del médico marcó un cambio en el ambiente. Luis sintió que su corazón se aceleraba una vez más. Tenía un papel que desempeñar en el destino de esta familia, y no podía ser solo un observador. Su voz interior lo urgía a actuar. Patricia, dijo con firmeza, estoy aquí para ti. Vamos a enfrentar esto juntos. Las palabras brotaron con una resolución renovada. En ese instante, comprendió que el proceso de sanación tendría múltiples capas, cada una entrelazada y vital para su propia recuperación. Mientras la situación se desarrollaba frente a él, la incertidumbre del futuro con Patricia parecía despejarse momentáneamente, dejando solo un profundo deseo de reafirmarse en esta nueva narrativa. Pero aunque las cosas parecían estabilizarse, sabía que la crisis en el hospital era solo el principio de un viaje más complejo por recorrer. La voz del médico interrumpió sus pensamientos: necesitamos tomar decisiones rápidas. Luis sabía que lo que vendría a continuación marcaría no solo el destino de Patricia y su madre, sino también el de él mismo. ¿Podría realmente abrazar este momento y, al hacerlo, descubrir algo que transformara su camino de una vez por todas? La tranquilidad que había sentido se desvanecía, y el pulso de la incertidumbre comenzaba a latir con fuerza una vez más. Luis tomó un respiro profundo mientras la figura del médico se desvanecía en su mente. Aquel instante de decisión no solo impactaría el desenlace inmediato de la situación en el hospital, sino que lo forzaría a reflexionar sobre la dirección de su propia vida, una que había estado marcada por más sombras que luces en los últimos años. ¿Y si no soy suficiente? Esa idea le martillaba la cabeza mientras el médico comenzaba a exponer las opciones. Las palabras se convertían en una mezcla de diagnóstico médico y emocional que lo mantenía al borde de un abismo. ¿Qué podía ofrecer realmente? La fragilidad de la situación lo obligaba a confrontar sus propios miedos y su incapacidad para aceptar su vulnerabilidad. La sala se tornó un espacio donde cada oración pronunciada por el médico resonaba en su interior como un eco de sus propias inseguridades. Observó a Patricia y a su madre, el vínculo que compartían en ese momento resultaba palpable, unida por la fragilidad humana. Algo dentro de Luis se agitó. Había escuchado las palabras persuasivas de los médicos en sus días de formación, pero nunca antes había sentido tan profundamente la responsabilidad que un médico tiene no solo de sanar cuerpos, sino también de ofrecer consuelo.
Ese rol debía trascender la simple acción de curar, debía ser un faro en medio de la tormenta. Mientras el doctor llegaba al meollo de la crisis familiar, Luis sintió un deseo apresurado de involucrarse, de ser parte activa en el proceso. Se acerca a Patricia e interrumpe con firmeza: nos necesitan. Aquí y ahora. No es solo una cuestión médica. Es emocional también, y todos estamos en esto juntos. La mirada de Patricia se detuvo en él, sorprendida, como si de repente también estuviera viendo a Luis con nuevos ojos, quizás no solo como un ex esposo, sino también como un aliado. A partir de ese instante, la relación entre ellos comenzó a tomar forma en una nueva dirección. Luis estaba consciente de que, aunque su papel en este momento no debía ser el de un médico abordando tecnicismos, sí podía ofrecer su experiencia en el cuidado emocional y físico de su madre. Vislumbraba su propia evolución no solo como un concepto abstracto, sino como una acción real que podía llevarse a cabo. Mientras el médico emitía instrucciones claras a los enfermeros y explicaba a Patricia el tratamiento que seguirían, Luis se sentó al lado de la cama de su suegra. Miró a Patricia y encontró en su tristeza un reflejo de sus propias cicatrices. Un sentimiento resonante pasó entre ellos, una compasión renovada que desafió las adversidades del pasado. No está sola, le susurró Luis a Patricia, con el firme propósito de recordarle que aunque la vida estuviera colmada de caos, el apoyo mutuo podría inducir una renovada esperanza. El reloj avanzaba inexorablemente, pero para él cada minuto era un recordatorio de que tenía la oportunidad de decidir su propio destino. Una parte de él anhelaba regresar a su vida anterior, donde la confianza era un dado y el dolor un eco lejano. Pero a medida que pasaban los momentos, comprendió que quería construir algo que jamás creería posible, un lazo más fuerte fundamentado en la vulnerabilidad compartida, el amor saneado por el tiempo. Esa búsqueda de un futuro no solo lo llenaba de ansiedad, despertaba en su ser una ambición anhelante. En medio de un ciclo interminable de decisiones críticas y un universo de emociones crudas, Luis sentía que su nueva realidad no sería definitiva, sino un constante ajuste. Las heridas aún sangraban, pero ahora su esencia podía redirigir el dolor hacia un propósito más grande. Mientras el médico finalizaba las indicaciones, su mente ya había comenzado a maquinarlas hacia un camino que nunca imaginó emprender. Luis miró a Patricia, quien estaba visiblemente agotada pero también abierta a la posibilidad del perdón y la reconstrucción. Volvamos a estas decisiones juntos, Patricia. Lo que hacemos hoy marca un nuevo comienzo, pronunció, decidido a avivar dentro de ambos la luz de un nuevo capítulo. Sin embargo, mientras la enfermera preparaba la habitación para el tratamiento, una voz desconocida interrumpió su momento de conexión. Usted es Luis, ¿verdad? Necesitamos hablar. Sus palabras destellaron en su mente como una alarma. La llegada de un nuevo personaje desvelaría un giro inesperado. ¿Qué secretos extraños sacarían a la luz su historia compartida? Con el corazón en la garganta, Luis supo que pronto tendría que enfrentar otra realidad que podría cambiar todo de nuevo. Luis giró la cabeza hacia la voz que había irrumpido, sintiendo cómo su corazón se aceleraba al reconocer la inconfundible intensidad de la situación. Los ojos de la enfermera brillaban con una mezcla de urgencia y misterio. La revelación de que necesitaban hablar lo llenaba de un inexplicable temor, una parte de su mente deseaba ignorar la petición, continuar con el momento que había comenzado a construir con Patricia, pero otra parte, más curiosa y temerosa de lo que estaba por venir, lo instó a actuar. ¿De qué se trata?, preguntó Luis, tratando de mantener la templanza en su voz. La enfermera lo miró fijamente, como si tuviera en sus manos no solo una información crítica, sino también un peso que podría cambiar todo a su alrededor. Es sobre su madre, y algunas decisiones que deben tomarse, respondió ella, cada palabra envolviendo a Luis en un aura de inquietud. Luis sintió que su estómago se encogía. Las decisiones y el dolor que había enfrentado hasta ese momento se reflejaban en las palabras de la enfermera, un eco de las luchas internas que lo habían llevado hasta allí.
La incertidumbre que había logrado ignorar durante un breve momento regresaba, más violenta, exigiendo su atención. ¿Qué decisiones?, inquirió, ahora con un tono de nerviosismo haciendo eco de su creciente ansiedad. La enfermera, con un gesto de amabilidad, lo condujo a un área más privada dentro del hospital, un rincón donde el ruido y la agitación del ambiente parecían desvanecerse. Mientras caminaban, su mente se debatía entre el miedo y la determinación. Luis sabía que estaba a punto de enfrentar algo crucial, algo que podría cambiar el rumbo de su vida una vez más. En su interior, una creciente sensación de responsabilidad se fusionaba con la necesidad de proteger a su familia. Se dio cuenta de que, más allá de la preocupación por su madre, debía estar preparado para cualquier revelación que pudiera presentarse. En el cuarto, la enfermera tomó un respiro profundo y empezó a hablar. Se han encontrado algunos resultados que pueden cambiar la dirección del tratamiento de su madre. La clave está en la verdad que ha estado oculta entre ustedes. Las palabras golpearon a Luis como una ola. En su interior, la angustia creció, sabía que la verdad a menudo llevaba consigo profundas repercusiones. ¿Qué podría ser tan devastador que requiriese una apertura tan radical? Pero al mismo tiempo, comprendió que era un paso necesario. Liberarse de las cargas del pasado era parte del proceso hacia el futuro. ¿Sobre qué verdad estamos hablando?, tuvo que preguntar, a pesar del nudo formándose en su garganta. Su madre hizo algo que podría haber afectado a su familia de múltiples maneras. Necesitamos ser completamente transparentes para que el tratamiento funcione de la forma más efectiva, replicó la enfermera, tratando de transmitir tranquilidad a través de su profesionalidad. Luis cerró los ojos un instante, la palabra verdad resonando en su cerebro. Las implicaciones de todo lo que había vivido, de su relación con Patricia, y ahora incluso con su madre, todo eso cobraba un sentido nuevo ante la posibilidad de que ocultamientos hubieran moldeado su historia. Mientras meditaba sobre el atisbo de su madre en el horizonte de sus pensamientos, Luis comprendió que esto era más que un simple tratamiento, era un camino hacia la revelación y una exploración de los vínculos familiares consumidos por el silencio. Resumió su determinación. Debía enfrentar lo desconocido, reconocer su vulnerabilidad y abrirse a la reconciliación, incluso cuando eso significara derribar muros construidos por la desconfianza y el miedo. La enfermera, atenta a sus emociones, tocó suavemente su brazo. Estoy aquí para ayudarles a cada paso del camino, pero es necesario que estén listos para lo que venga, tanto por su madre como entre ustedes mismos. Luis sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza. Sabía que el camino hacia la verdad era incierto, lleno de emociones que prometían ser explosivas. Pero esa incertidumbre podía ser también liberadora. La posibilidad de reconstrucción de las relaciones dependía de su disposición para enfrentar el pasado. Mientras se preparaba para descubrir los secretos que podrían salir a la luz, una pregunta resonó en su mente: ¿podría realmente encontrar la fortaleza para aceptar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuese? Comprendió que este desafío no solo probaría su capacidad de amar, sino también su habilidad para crecer. Estamos listos para la verdad, pronunció con convicción, determinado a no retroceder. Sin embargo, al cruzar el umbral de la incertidumbre, un eco de su voz resonó en el fondo de su conciencia: a veces, la verdad no solo cambia bruscamente las vidas de quienes las rodean, sino que también tiene el poder de transformar a quien la enfrenta. Mientras seguía a la enfermera, Luis se sintió repentinamente consciente de que lo que sucedería a continuación podría definir no solo su futuro, sino también el de aquellas personas que amaba. ¿Estaba preparado para todas las revelaciones que vendrían? Esa pregunta, latente y urgente, se proyectaba en su mente como sombra de todo lo que aún debía enfrentar. Luis atravesó el corto pasillo con la enfermera, cada paso resonando con la urgencia de la situación. Su mente se agitaba como las aguas en una tormenta, abrumada por escenas de momentos pasados, los recuerdos de su infancia, la calidez de su hogar, las risas compartidas. Sin embargo, a medida que se acercaban a la sala,
esas imágenes se desvanecían, dejando solo la fría realidad entrelazada con la incertidumbre que lo ahogaba. Al entrar, Luis encontró a su madre en una cama, inscrita en un mundo que parecía ajeno a la vida que conocía. Una línea de preocupación surcaba su frente, un reflejo de la carga que venía arrastrando. La enfermera se detuvo y le hizo una señal de que se acercara. Luis se sintió como un niño perdido, sintiendo por primera vez el peso de su papel como hijo. «Es hora de hablar con ella», sugirió la enfermera, dejándolos a solas, pero su presencia aún permanecía en el ambiente, como un espectro que no podía ser ignorado. Luis se sentó en la silla al lado de la cama, sin saber cómo romper el incómodo silencio que se había instalado entre ellos. Miró el rostro de su madre, buscando alguna pista en sus expresiones, alguna señal que le permitiera entender lo que estaba por venir. Aquellos ojos, que siempre habían sido un refugio de amor y sabiduría, ahora parecían distantes, sumidos en una tristeza profunda. «Hola, mamá», dijo, tratando de encontrar su voz, un hilo de vulnerabilidad apareciendo entre sus palabras. No era solo un saludo, era una súplica, una invitación a que compartieran lo que había estado oculto. La madre lo miró, y algo a su alrededor pareció cambiar, como si el aire se electrificara. «Luis, hay cosas que he guardado, verdades que nunca quise que conocieras para protegerte». Su voz tembló, llenando la habitación de una tensión palpable. Luis sintió como su corazón se contraía, y en ese momento entendió que el camino hacia la verdad requería una fortaleza que aún no sabía si poseía. «Dímelo, por favor». «Quiero entender», instó, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que comenzaba a construir un sendero hacia la comprensión. La madre respiró hondo y comenzó a relatar una historia de decisiones difíciles, de pasados ocultos que llevaban su propio dolor. Reveló un capítulo de su vida, uno donde la desesperación había tomado la delantera, donde una elección había llevado su familia al borde de la ruptura, una traición, un secreto que había hecho que se sintiera impotente y atrapada. Luis la escuchaba, tratando de contener la marea de emociones que amenazaba con desbordarse. En su interior, un torrente de preguntas surgía: ¿cómo había podido suceder? ¿Por qué nunca se había atrevido a contárselo? Cuando ella terminó, un silencio pesado abautó la habitación. Para Luis, cada nuevo detalle era un ladrillo que se sumaba al muro entre ellos, incluso mientras quería derribarlo. Pero también sentía que, de alguna manera, al escuchar, estaba tomando las riendas de su vida. La verdad siempre era una espada de doble filo, podía cortar la relación que tanto valoraba o, por el contrario, abrir un camino a la reconciliación. Se enfrentó a su madre con una determinación renovada. «Es doloroso lo que me cuentas, pero prefiero el dolor de saber la verdad que vivir en la oscuridad», afirmó, sorprendiendo a ambos con la firmeza de su tono. La mirada de su madre se iluminó con una mezcla de sorpresa y alivio. Era un momento de liberación. Luis asumía la responsabilidad de afrontar el pasado no solo por su madre, sino también por él mismo. Sin embargo, en su interior sabía que otros secretos podrían surgir, que tal vez los conflictos no terminarían ahí. «Podemos avanzar desde aquí, pero debe haber honestidad total entre nosotros», agregó, sintiendo como el diálogo podía ser el primer paso hacia una nueva etapa en su relación. La carga que llevaban estaba a punto de convertirse en un catalizador para el cambio. Pero en medio de su determinación, una inquietud persistía. Había algo más, un susurro en su subconsciente que le advertía que la verdad era solo la punta del iceberg. ¿Cuánto más tendrían que descubrir? La inquietud se colaba en su mente como una sombra, y mientras su madre respondía con un asentimiento, Luis sabía que el próximo paso podría definir no solo su relación familiar, sino también el rumbo de su vida. «¿Qué más necesitamos discutir?», preguntó, consciente de que, a partir de ese instante, cada revelación podría acercarlo al crecimiento o llevarlo a enfrentamientos dolorosos. Esa pregunta quedó suspendida en el aire, abriendo una nueva puerta hacia la incertidumbre y el autoconocimiento, donde el verdadero reto de Luis apenas comenzaba.
Luis sentía que el aire en la habitación se espesaba con las implicaciones de la conversación. Su madre lo miraba, como si también estuviera tratando de desentrañar la complejidad de lo que acababa de compartir. Era un momento delicado, las palabras que habían salido de sus labios podían ser el principio de una liberación o la chispa que encendería un incendio emocional. Hay algo más que debes saber, continuó su madre, obligando a Luis a mantener su mirada fija en ella. Lo que hice no solo afectó a nuestra familia. Las decisiones que tomé tuvieron consecuencias más allá de lo que puedas imaginar. La confesión resonó en la mente de Luis como un eco inquietante. Su madre había mencionado hace poco una traición, ahora, insinuaba que el dolor se extendía aún más. La preocupación comenzó a entrelazarse con la curiosidad. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó, sintiendo una mezcla de valentía e inquietud. Lo que ocurrió nos hizo perder a alguien muy importante, dijo, su voz cargada con la tristeza de un pasado que parecía interminable. Tu padre, no solo se fue por la traición. Hubo más. Siempre creí que podía resolverlo sola, pero fue un error. Luis sintió que sus defensas empezaban a caer, expuestas frente a la cruda realidad. ¿Cómo puedes esperar que lo entiendas si no me lo explicas del todo? Su voz era una mezcla de exigencia y vulnerabilidad. Necesitaba claridad, no más sombras. La madre retrocedió unos momentos, como si intentara ensamblar pensamientos dispersos. Había un amor de juventud, una conexión que nunca se extinguió del todo. Cuando tu padre lo descubrió, todo se desmoronó. No fue solo mi culpa. Fue una serie de decisiones desafortunadas, acciones que no pensé, y sufrimos las consecuencias. La revelación caló profundo en Luis. Un sentimiento indescriptible brotaba dentro de él, provocando una ardiente necesidad de entender. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué cargar con este secreto durante tanto tiempo? Su tono ya no era solo de reclamo, sino de angustia. Te protegí, Luis. Pensé que era lo mejor, respondió su madre, la angustia reflejada en sus ojos. Pero ahora veo que la protección solo creó más distancia entre nosotros. El aire en la sala parecía más fresco, pero no necesariamente más cómodo. La verdad le daba a Luis un poder transformador, pero también una carga pesada. En su mente formaban preguntas tras preguntas. Se sentía como un arquitecto tratando de reconstruir un edificio en ruinas. ¿Qué hago con esto?, murmuró para sí, mientras una voz interior comenzaba a vislumbrar su camino hacia la madurez emocional. Comprendía que cada revelación no era solo una historia de traición, sino un espejo que le invitaba a reflexionar sobre su propia vida y decisiones. Ahora Luis se encontraba en una encrucijada, un punto de inflexión. Definir su papel no solo como hijo, sino también como individuo único, con el derecho a forjar su propia narrativa. Cada palabra que había escuchado de su madre estaba moldeando no solo su percepción de la historia familiar, sino su propia identidad. Decidido a no repetir los errores del pasado, Luis comenzó a diseñar un plan. Necesito comprender la verdad completa, no solo de nosotros, sino también de mí mismo. Mis decisiones no pueden ser una mera reacción al pasado, deben abrir nuevas puertas. Sintiendo una oleada de determinación, se levantó lentamente de su silla. Quiero saber más. Te escucho y quiero hablar, pero esto no es solo conversación. Debemos buscar respuestas juntos, como madre e hijo. Pero también quiero saber cómo puedo sanar de esto. Al mirarla en los ojos, vio no solo su dolor, sino también el anhelo de redención, un reflejo de su propio deseo de crecer. Sin embargo, la inquietud que había sentido anteriormente regresó, había sombras que posiblemente aún merodeaban, y aliados secretos que podrían cambiar la dirección de su viaje. Justo cuando estaba a punto de proseguir en la búsqueda de esas verdades ocultas, la puerta de la habitación se abrió. Abruptamente, interrumpiendo el camino que estaban por tomar. Una figura familiar entró, y el rostro que apareció en la entrada hacía que la atmósfera se volviera aún más compleja.
Luis sintió que su corazón latía más rápido. Había llegado el momento de confrontar no solo lo que se había revelado, sino también lo que estaba por venir. ¿Quién era esa persona que podría cambiar la conversación por completo? Todo lo que había aprendido podía ser puesto a prueba en los próximos minutos. El desafío de su crecimiento personal apenas estaba comenzando, el destino de su relación no solo con su madre, sino con su propia vida, estaba en juego. Luis contuvo la respiración cuando la figura en la puerta se hizo más clara. Era su mejor amigo, Diego. La historia de traiciones que había comenzado a desenredar se veía amenazada de entrar en un nuevo nivel de complejidad. Su presencia traía consigo recuerdos de una amistad que perdió su brillo por culpa de un secreto no revelado y de antiguos resentimientos. ¿Diego? ¿Qué haces aquí? La voz de Luis era un susurro tenso, cargado de confusión. Vine a ver cómo estabas, respondió Diego, mirando a la madre de Luis, su semblante apesadumbrado. Me enteré de lo que sucedió, lo que pasó entre ustedes. Luis sintió el nudo en su estómago. La culpa, la traición y el resentimiento se mezclaban en su mente. Aquel momento parecía ser la culminación de años de desavenencias no resueltas y cargas emocionales olvidadas. Fracasos pasados y decisiones erróneas resonaban en su interior mientras comenzaba a calcular las implicaciones de esta aparición inesperada. La madre hizo un movimiento para cerrar la puerta, pero Luis levantó la mano para detenerla. Espera. Quizás deberíamos hablar todos juntos. La búsqueda de la verdad se estaba convirtiendo en un laberinto complicado, pero ya no había vuelta atrás. La incomodidad de la situación abrazaba la habitación, una mezcla de viejos rencores y secretos que amenazaban con desbordarse. Luis, no creo que esto sea el momento adecuado, comenzó su madre, pero él la interrumpió. No, ahora es el momento. Necesito entender por qué nuestras vidas se han entrelazado así. Luis había comprendido que el conocimiento era poder, y que enfrentar la situación era el primer paso hacia su propia liberación emocional. Diego pasó la mirada entre Luis y su madre. Sé que hay cosas que no están bien y que han pasado de la manera más confusa. Pero hay detalles que no conoces. Yo, me sentí culpable por lo que sucedió. Empecé a alejarme porque no sabía cómo manejar lo que sabía. Pero esto es más grande de lo que imaginamos. Luis percibió un cambio en la voz de Diego. Estaba genuinamente arrepentido y la responsabilidad parecía pesar en él. Cuando descubrí lo de tu madre, jamás imaginé lo complicado que todo se volvería. Era un secreto que dañó a todos, incluido yo. Pero, por favor, entiendan que ustedes no fueron los únicos afectados. El peso de las palabras caía con fuerza sobre Luis como una losa. Todo lo que había construido en su mente sobre la traición de su madre comenzó a desmoronarse, creando un nuevo mapa emocional por desvelar. Su deseo de entender lo llevó a sentir que su vida no era solo un entramado de decisiones individuales, sino un tapiz de vidas colisionando. ¿Qué más hay, Diego?, cuestionó, avanzando un paso, desafiando el temor que había albergado hacia la verdad. Diego inhaló profundamente. La conexión que los unía a los dos, es lo que me hizo tomar ciertas decisiones. Quería protegerte a ti y a tu madre, pero eso solo sembró más caos. La verdad es que, hay más personas entrelazadas en esto, más de las que imaginan. A medida que la conversación proseguía, Luis sintió el ardor de la verdad chisporrotear en su interior, como una fogata lista para revivir o consumirlo todo. Su viaje hacia la autoconciencia se distancia de lo seguro, y cada palabra que escuchaba parecía acercarlo más a decisiones que podrían redefinir no solo su relación con su madre, sino con su propio ser. La revelación de Diego marcaba un nuevo comienzo, el inicio de un proceso en el que Luis tendría que sopesar todas las partes en juego y descubrir cómo encajaban en su historia personal. Mientras el silencio se posaba, notó que la línea entre el dolor y la perspectiva se desvanecía gradualmente. Necesito una respuesta tangible sobre lo que está ocurriendo. No puedo quedarme con dudas, insistió, determinando el rumbo de su propia narrativa.
Había aspectos de sí mismo que debían ser redescubiertos, habilidades ocultas que emergían ante la necesidad de lidiar con la traición y el dolor. Luis ajustó su postura, sintiendo que los acontecimientos lo empujaban a actuar. Cualquiera que sea la verdad, la enfrentaré, dijo con una resolución renovada. Tenía que averiguar cómo las decisiones de todos ellos habían creado caminos que unían sus vidas de una manera intrincada. Leonadas emociones y nuevos retos se dibujaban en el horizonte, preparándolo para una confrontación que superaría su comprensión actual. En ese instante, un nuevo desafío se insinuaba, uno que podría transformar no solo su conexión con Diego y su madre, sino su propia identidad. ¿Estaba listo para descifrar toda la complejidad de su pasado y construir un futuro basado en la verdad? El eco de su propia pregunta resonaba con fuerza, y mientras las palabras de Diego se asentaban en su mente, Luis sintió que su determinación se apuntalaba como una espada lista para el combate. El desenlace estaba más cerca de lo que parecía. Luis se encontraba de pie, sintiendo el peso de la revelación que había salido a la luz. La tensión en el aire era palpable, y ahora más que nunca, entendía que su viaje hacia la verdad estaba más que justificado. Era el momento de enfrentar no solo a su madre y a Diego, sino a sí mismo. Había recorrido un camino lleno de dolor, y ahora ese dolor se convertiría en su fuente de poder y transformación. Necesitamos ser honestos entre nosotros, comenzó Luis, con una voz que resonaba con firmeza. Este caos no se resolverá con más secretos. Estoy aquí, y quiero entender lo que sucedió. Pero necesitamos enfrentar las consecuencias juntos y construir algo nuevo a partir de esto. La mirada de su madre se endureció momentáneamente, pero luego sus ojos se llenaron de reconocimiento y esperanza. Tienes razón, hijo. Cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de lo que ha sucedido. Y no puedo seguir escondiendo la verdad. Es tiempo de que te explique lo que realmente pasó y cómo afectó nuestras vidas. Luis asintió, sintiendo que cada palabra que salir de la boca de su madre era un ladrillo más en la construcción de un nuevo puente hacia la reconciliación. Comprendía que la situación era frágil, pero también se daba cuenta de su nuevo papel, no solo quería sanar su propia herida, sino también la de su familia. Con cada historia que su madre compartía, él sentía que se llevan los pesados paquetes de culpa y dolor que había cargado durante tanto tiempo. Sus emociones, antes atrapadas bajo una capa de resentimiento, ahora emergían en forma de comprensión. La traición que había sentido se había transformado en una pieza del rompecabezas de su historia familiar. Mientras su madre hablaba, Diego permanecía en silencio, su presencia era un recordatorio constante de los secretos que lo habían mantenido alejado de la verdad. Sin embargo, Luis reconocía que necesitaba entender la perspectiva de Diego también. Diego, ¿qué papel jugaste en todo esto? Preguntó con una calma decidida. Diego respiró hondo, la verdad estaba sobre la mesa y era su turno. Yo sabía sobre la conexión entre tú y tu madre, y no sabía cómo manejarlo. Al descubrir la traición, me sentí atrapado entre dos mundos. En lugar de ser un amigo honesto, terminé escondiendo mis sentimientos y dejé que nuestra amistad se desmoronara, confesó, su tono lleno de arrepentimiento. Luis lo miró fijamente. La culpabilidad no hizo más que separarnos, pero ahora es el momento de sanar. Enfrentemos esto juntos y construyamos desde estas cenizas. La atmósfera cambió, y Luis sintió que un nuevo proceso se estaba poniendo en marcha. Había llegado a un punto de inflexión, no solo en su vida personal, sino también en su carrera profesional. Las lecciones que había aprendido a través del dolor ahora se convertían en herramientas para su crecimiento. A medida que continuaban con la conversación, cada una de las heridas era expuesta, y con cada palabra de comprensión, Luis se sentía más ligero. Las emociones que lo habían consumido por tanto tiempo comenzaron a transformarse en una gratitud profunda por haber podido vivir este proceso de revelación. Al cerrar la conversación, Luis miró a su madre y a Diego. El perdón no es fácil, pero creo que tenemos una oportunidad para reconstruir lo que hemos perdido. Vamos a usar esto como un puente y no como una barrera.
Desde ese día, comenzó un nuevo capítulo en su vida. Las bases que había construido se fueron fortaleciendo con el tiempo. Comenzó a dirigir su vida hacia un enfoque profesional donde la compasión sería la guía de su práctica médica. Se dedicó a entender no solo la medicina, sino también las complejidades de la condición humana. Abordó su trabajo desde un lugar de vulnerabilidad y empatía, lo cual aumentó su respeto y profesionalismo. Luis pudo enfrentar la sala de operaciones con una confianza renovada. Sabía que el dolor podía transformar, y ahora, estaba decidido a convertir cualquier sufrimiento en acción. Recibió reconocimientos no solo de sus colegas, sino también de pacientes cuyas vidas había tocado. Su viaje personal encontró resonancia en cada una de las personas que sanaba. El ciclo de las revelaciones no solo restauró su relación con su madre y Diego, sino que también lo había convertido en un médico más capaz y un hombre más fuerte. Aprendió que al enfrentar los fantasmas del pasado había encontrado la libertad de construir un futuro lleno de propósito. Finalmente, Luis se encontraba en paz. Caminando por su barrio, ya no temía las miradas de juicio. En su corazón, sabía que había enfrentado sus traumas y había salido de ellos más fuerte. Había transformado su dolor en poder y su vulnerabilidad en fortaleza. Antes de cerrar este capítulo, recuerda que la vida está llena de sorpresas. Tú también puedes transformar tu historia. Si te ha inspirado esta historia, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo a estas historias de superación personal. Deja un me gusta ahora, porque cada clic alimenta el algoritmo y ayuda a estas narrativas a llegar a más personas. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan verlo. No esperes ni un segundo más para compartir. Recuerda, los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.